Bueno, el texto de Senatore lo que hace es hacer un planteo en torno a los argumentos, los fundamentos, ¿no? Los fundamentos analíticos y sociohistóricos por los cuales la familia se constituye en sujeto de intervención y en un sujeto de intervención que termina asumiendo las características digamos, una intervención que termina asumiendo características de judicialización de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, un primer elemento que tenemos que tener en cuenta acá, nos va a decir Senatore, o que tenemos que tener en cuenta incluso por los textos con los que nosotras hemos ya venido trabajando, es que eh, la familia capitalista patriarcal va teniendo distintas configuraciones históricas, se va expresando como con distintas configuraciones sociohistóricas, ¿no? Entonces, en la contemporaneidad, eh, no sé, con el reconocimiento de otras formas familiares, con la ley de matrimonio igualitario, con la ampliación no sé, del reconocimiento de la filiación parental compartida, ¿no? Hay un conjunto de cuestiones que no solo nos permiten identificar que hay nuevas configuraciones familiares, sino que esas nuevas configuraciones familiares están reguladas por el Estado, ¿sí? Son reconocidas por el Estado como estas leyes que acabo de decir. Y Senatore acá plantea algo sumamente importante. Lo que va a decir es que una vez que el Estado comienza a regular la, esta pluralidad de familias, es una forma de regular la vida social. Y regular la vida social permite demarcar con claridad qué es lo debido y qué es lo indebido, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Sí? Y eso tenemos que tener en cuenta que esa marca entre lo correcto y lo incorrecto, dada por esta regulación de la vida social, implica que no se toquen los fundamentos sociales sobre cuál es la función de la familia. La función de la familia, sea una familia nuclear tradicional, sea monoparental femenina, monoparental masculina, homoparental, pluridiversa, plurifiliada, pluriamorosa, digamos, sigue teniendo la misma función social que es la reproducción de la fuerza de trabajo. Es la responsabilidad de la familia la de sostenerse material y espiritualmente a sus miembros, ¿sí? Eso no se modifica, aunque se modifican las configuraciones familiares, ¿sí? Pero su regulación da lugar a no a considerarlas ilegal y desconocerlas, sino a reconocerlas e intervenir sobre ellas. ¿Se entiende este primer punto o más o menos? No sé si me están hablando amigos, están hablando entre ustedes porque están silenciadas. Discúlpenme. No, le estaba preguntando algo que me había perdido, pero ya estamos. Bueno, ese es el primer elemento que es importante tener en cuenta para pensar la judicialización de la vida cotidiana. ¿Está? Eh, entonces, a partir el proceso de privatización y familiarización de la vida social, esta marca entre lo debido y lo indebido va a llevar a que el foco se ponga en las conductas individuales de los integrantes de la familia. ¿Sí? Y este proceso de que se coloque sobre los integrantes individuales de la familia la responsabilidad de comportarse la responsabilidad de comportarse adecuadamente o la sanción frente al comportamiento inadecuado, es, digamos, lo que va a poner las marcas sobre argumentos en torno a
lo que presuntamente es normal, sobre si hablamos de una familia, abro todo comillas, ¿no? Si que es funcional o disfuncional, si esa familia se ajusta a a las normas y costumbres o son cualquiera, todo comillas. Em, entonces, por ejemplo, es normal en una familia que a menos que la mujer madre se haya muerto, haya mujer madre. En todo caso, lo normal es que no haya padre. ¿Sí? Para pensar en un tip de normalidad. Una familia disfuncional sería aquella donde en un hogar heteronormado el varón se queda en la casa cocinando y limpiando y haciendo las compras y la mujer es la que sale al mercado de trabajo. Eso sería disfuncional, porque los chicos tienen los roles invertidos. ¿Sí? Digo, ¿han escuchado algunos argumentos así eh, o la cuestión de las normas y costumbres? Bueno, es, es normal o anormal que las familias hagan determinadas actividades. Por ejemplo, bueno, no es normal. La madre sale sola por un lado y el padre sale solo por el otro. No es normal. Te estoy dando ejemplos de... Entonces, eso implica esta presunción de disfuncionalidad o no, de normalidad o no, eh, de adecuación o no a las normas y costumbres, lo que va a generar es que cuando eso se corre de lo indebido, se ponga el foco en las conductas individuales. ¿Se acuerdan cuando veíamos con el texto, con el texto de Guerra o con el texto de Gianni Mayardi a principio de año, que la razón formal abstracta lo que hace es abstraer variables y de esa abstracción de variables fijar criterios clasificatorios y criterios de adecuación de las normas y las conductas? ¿Se acuerdan de esos textos o ya no se los acuerdan? La razón, más o menos. Bueno, con que se acuerden esto por ahora está bien. Digamos, la razón formal abstracta como este principio a priorístico que presupone de antemano cómo se debe comportar la gente. Sí. Eso se asienta en lo debido e Ujú. indebido, ¿no? Entonces, si la gente se comporta indebidamente, intervenimos sobre eso. Sí, Paz, ibas a decir algo. Claro. No, tengo otro ejemplo de lo que vos Sí. mencionabas recién, Sí. de esto de lo normal, el tema de la adjudicación también de tareas por roles, por género y demás, Ujú, que nos pasó a nosotros en el centro de primera infancia, que bueno, los padres de uno de los chicos que asisten, ellos se separan como pareja, y el padre de los chicos, bueno, nos viene a plantear, bueno, que el motivo de la separación es este, o sea, trajo su vida privada al CPI y decirnos que, bueno, que, no sé, las 10 de la noche no es un horario para que su mujer, una mujer casada, esté en la calle, que él no sabe cambiar pañales ujú, y que por eso ella tenía que volver a la casa porque él no podía hacerse cargo de sus hijos, que son mellizos. Dice, yo no sé cambiar pañales y no lo tengo por qué saber. Esa fue la frase que me dijo él a mí. ujú. Y me remontó a ese ejemplo Este de ejemplo la que estás, normalidad. bien, ese ejemplo que estás dando, lo que pasa es que Senatore lo pone en lo que nos pasa a la intervención profesional. El tipo Claro, lo que hace es sí, reproducir los roles estereotipados, digamos. sí, sí, En sí, esos sí, roles estereotipados aparece la conducta indebida de esta mujer. claro, claro, Una intervención en base a estos postulados, lo que haría sería citar a esta mujer para plantearle cuál es el encuadre de funcionamiento de una buena madre. claro, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, Porque esto es importante lo que va a decir Senatore. Senatore lo que va a decir es que estos parámetros de normalidad e innormalidad, digamos, que se establecen socialmente, al estar regulados, esto es muy importante, al estar regulado por el Estado, imprime los lineamientos de la intervención del Estado por medio de las políticas sociales. Por eso es tan fácil, tan fácil, perdón, es tan difícil romper con estos estereotipos e incluso en nuestros procesos de trabajo nos encontramos con compañeros de trabajo y compañeras de trabajo que piensan que está mal que esa mina no le cambie los pañales al pibe.
¿Sí? Bien. Este sería como un primer gran planteo que va a hacer Senatore. Esta regulación entre lo debido y lo indebido, dice ella, se va a traducir en la intervención profesional con las familias. Una intervención profesional con las familias, tanto en el ámbito ejecutivo, es decir, de las políticas sociales, de los servicios sociales en los cuales trabajamos, como en el ámbito judicial. Es decir, cuando se empiezan a desarrollar procesos jurídicos para regular lo indebido, porque con la sola intervención de la política social no alcanza. ¿Sí? Por ejemplo, el pibe que no va a la escuela, entonces el servicio local va y denuncia a la familia que no lleva al pibe a la escuela. No sé si en la ciudad en la que ustedes viven sucede que las orientadoras sociales denuncien si eso es un lineamiento de de orientadores, de equipos de orientación escolar o de directivos particulares, o en realidad es un lineamiento de inspección, porque a veces son los inspectores, las inspectoras los que bajan estas líneas. No es una línea que se condiga con la idea de que la educación es un derecho, digamos, ¿no? No es una prisión donde la gente está obligada a ir. Bueno, entonces, Senatore dice, esto hace que se tome la familia como natural. O sea, es en esto de que la función social de la familia no cambia, solo cambian sus configuraciones, sigue dando la idea de que la familia es una institución natural en nuestra sociedad. Es natural que nos organicemos por familias. Es antinatural no tener una familia, es antinatural no casarse y tener hijos, ¿no? Esos postulados que abonan en esta idea de la naturalidad de la vida social, lo que hace es invisibilizar que la familia es el dispositivo a partir del cual, en el marco de la reproducción social, se generan los procesos de socialización, se generan los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, si los adultos de la familia cuidan mal, están criando mal, y hay que enseñar a las familias a criar bien y a los pibes a que se porten bien. Ese es el postulado que permea los procesos de judicialización de la vida cotidiana. Y acá traigo un elemento importantísimo que va a traer Senatore. Senatore lo que dice es que desde los principios de la configuración. Esperen, les digo algo antes para cerrar con esta idea y después volvemos, pero no quiero que quede colgado. Entonces, Senatore lo que va a decir es, no es necesario que judicialicemos procesos de cosas indebidas. Que se pueda judicializar, como ya marcó lo que está bien y lo que está mal, por eso está regulado y por eso se puede judicializar, lo que hace es construir socialmente una idea de lo adecuado y lo adecuado. Y esa es la mayor eficacia que tienen los supuestos que regulan la vida social. Así nos encontramos, por ejemplo, con mujeres que van a denunciar que sus hijas las violentan físicamente, no sé si habrán escuchado situaciones de estas características, y la justicia les devuelve, y bueno, pero vos sos la madre, lo tenés que cuidar. Y bueno, pero está en consumo problemático, es tu responsabilidad. Esto es una tendencia en las intervenciones que desarrolla el sistema judicial para con las mujeres que denuncian a sus hijas que las violentan, sean mayores de edad o no, los pibes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver, como fundamento sociohistórico, con que la, eh, con este proceso de asociación que nosotros eh, trabajamos con Pimentel, trabajamos con Federici, fuimos trabajando con distintos autores, que tiene que ver, trabajamos mucho con Topalov, que es el autor menos leído porque fueron las respuestas peores en los parciales. Pero es un texto que nos permite entender los fundamentos sociohistóricos de la intervención del Estado,
por eso lo traigo acá, porque ya lo planteaba él, y Senatore trae esta idea desde otro autor que se llama Pavarini, pero no importa, que tiene que ver con que en el margen, en la dinámica de la constitución de la organización social capitalista, patriarcal, no solamente se configura a la mujer, que la mujer tiene que ser disciplinada. Hay que disciplinar a la mujer porque después va a ser la mujer la que disciplina al hombre y a los hijos, ¿no? Acuérdense, la constitución del ama de casa, y hoy medio que regula, que se sostiene esa idea, sino que además son las clases dominantes las que tienen que educar a las clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque se considera que las clases trabajadoras son peligrosas. Sobre todo, aquel sector de la clase que vive y necesita vivir del trabajo que no tiene trabajo. Entonces a esa gente hay que educarla, hay que disciplinarla. Entonces, sociohistóricamente, se produce una ecuación entre clase que vive y necesita vivir del trabajo y especialmente todo lo que sería el ejército industrial de reserva, ¿no? Y clase peligrosa. Hay una asociación entre desocupados o subocupados, ¿no? Masa obrera empobrecida y peligrosidad. De hecho, piensen quiénes son los considerados pibes chorros, ¿no? Los pibes peligrosos sobre los que se quiere bajar la edad de imputabilidad. Son los pibes pobres, digamos, ¿no? Los pibes de gorrita, los pibes de la esquina. Bueno. Digamos, mientras el primer eje de análisis tiene que ver con la regulación de lo debido y lo indebido, el segundo fundamento del texto tiene que ver con esta asociación que se hace entre población pauperizada y población peligrosa. Les pauperizades y les peligroses son los mismos. Y entonces acá, lo que trae Senatore, que está re bueno, o sea, que esto, que es como re importante, es que esta asociación entre pobreza y peligrosidad va a ser lo que va a atravesar todo el tratamiento del conflicto social en las intervenciones y las respuestas que va a dar el Estado. ¿Sí? Hay que contener a las clases peligrosas, ¿no? Hay que contener a los piqueteros, hay que contener a los planeros. Piensen en todos esos argumentos tan vigentes en la barbarie contemporánea, pero ese tratamiento que va a dar el Estado sobre los sectores subalternos, no lo hace solamente sobre los, los trabajadores, lo hace sobre los núcleos vinculares en los que esos trabajadores se organizan, es decir, en las familias. Traduzco, las respuestas que otorga el Estado en esta ecuación peligrosidad, pobreza, no está en individuos sueltos, está en la regulación y en la educación de las personas en el marco de las familias de las que forman parte. ¿Sí? En ese sentido, el tratamiento de la conflictividad social se hace en la intervención sobre las familias. ¿Sí? Desde una lógica, como decíamos, del Ejecutivo por medio de las políticas sociales, como del judicial por medio del inicio de los procesos jurídicos. Pero es sobre las familias, en un proceso de reproducción, en un proceso que tiene las características que dijimos que tiene la reproducción social. Se privatiza, se individualiza, se responsabiliza, ¿no? Entonces, si todos los bienes son mercantilizados y yo soy re pobre, y más vale que no voy a estar cumpliendo con los parámetros de que lo que se supone que hace la familia, y mi familia va a ser una familia peligrosa. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de peligrosidad de quienes generan conflictividad social porque reclaman, son considerados peligrosos, esa idea de peligrosidad, no, como les decía recién, no está suelta, sino está configurada en las familias. Entonces, no solo es
no solo la peligrosidad tiene carácter de clase, ¿sí? No es que todos son peligrosos, los peligrosos son los pobres en el tratamiento de la cuestión social. Y eso, en la configuración simultánea de esa construcción, está la construcción simultánea de la familia obrera. Y por lo tanto, la intervención y la dispersión de la peligrosidad se hace sobre la familia obrera. Es la familia obrera, es decir, las familias de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, la que van a ser objeto de intervención del Estado. Por eso nosotros veíamos con las políticas condicionadas de transferencia de ingreso, el recurso es para que los pibes tengan más derechos, pero la gestión de todo eso lo hace la responsable de la reproducción de esa unidad doméstica y de esos pibes. ¿Sí? Entonces, la familia obrera, ¿por qué pasa a ser objeto de tutela la familia obrera? Porque la familia obrera es la que concentra en sí mismo quienes salen al mundo público con el trabajo reproductivo y quienes se quedan en el mundo privado productivo, perdón, en el mundo público y con el trabajo reproductivo en el mundo privado. Pero como la satisfacción de necesidades, como la reproducción social es privada, es responsabilidad de la familia actuar según lo que está regulado como debido. ¿Me siguen hasta acá? ¿O mazo? Bien. Entonces, con este conjunto de criterios es la familia obrera la que se va a convertir en objeto de observación, de evaluación, de normalización y de intervención por parte del Estado. Y dentro del Estado, los profesionales que laburamos en el Estado, que laburamos en los servicios sociales, ¿no? Psicólogos, médicos, trabajadores sociales, ¿no? Y vemos que todas las profesiones tienen elementos donde se disputa, donde se discute, que tienden a moralizar, que tienden a educar a la población partiendo de los supuestos de que la población no sabe, de que la población no puede, etcétera, etcétera. ¿No? El modelo médico hegemónico es un modelo clarísimo de eso, pero el modelo de la tutela del Estado también. Hay que brindarle información a la gente porque la gente no conoce sus derechos. ¿Sí? Bien. Entonces, la familia, al constituirse en objeto de tutela del Estado, permite que se trabaje sobre dos ejes que configuran la familia. Senatore dice la familia se configura en base a dos ejes. La relación a dos ejes que expresan relaciones sociales, que son relaciones sociales, pero que se expresan como relaciones interpersonales. Un eje es la relación varón-mujer, o sea, varón-mujer no, marido, esposa, esposo-esposa, digamos, marido-marida. Y el otro eje de configuración de la familia, ¿no? De configuración de relación interpersonal de la familia es padres-hijes. La familia el Estado en su intervención por medio de las políticas sociales, va en su búsqueda de moralizar y disciplinar para reducir la peligrosidad, va a regular la relación marido-mujer, padres-hijos. Entonces, se va a asistir a las familias que estén en riesgo, es decir, a las familias que tengan uno de los dos ejes o los dos ejes eh, disfuncionales, funcionando mal, que tengan alguna relación de situación de violencia, vulneración de derechos. Y se van a pasar a llamar familias en riesgo. Pero la mirada del riesgo está puesta en familias pobres. El Estado no se mete en las casas de otras familias. ¿Sí?
Y entonces, en esa asistencia, en esa intervención a las familias en riesgo, se va a poner el foco en modificar o redefinir las características personales de los responsables de esos dos ejes adentro de la familia, ¿no? Entonces, como la mujer es la encargada de la reproducción social, se va a tener que hacer cargo de mantener a la familia unida, se va a tener que hacer cargo, si no hay marido, ¿sí? Y la intervención esto respecto de los hijos, ¿no? Y en el caso de que ella tenga una relación de pareja disfuncional, la intervención va a ser sobre ella y no sobre el tipo que la violenta. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Entonces, este proceso de búsqueda de modificar o de readecuar o de redefinir que las características de las personas se ajusten a lo debido y a lo indebido, va a ser parte de los lineamientos de la intervención de la política pública y puntualmente de las intervenciones del trabajo social. ¿Por qué? Porque la intervención profesional va a impregnarse de estas características, de esta idea del Estado como corrector de esa peligrosidad, como corrector de esa disfuncionalidad, pero poniendo el foco en las características individuales. Entonces, para volver al ejemplo que les daba al principio, el problema no es la historia de vulneración de esa mina que hoy maltrata a los pibitos que están vulnerados, sino el problema es la mina, no la reconstrucción de la vulneración intergeneracional. ¿Sí? Que lo que obligaría al Estado es a trabajar con esos pibes, con esa mujer, con la historia de vida de esta mujer. No se trabajó adecuadamente cuando esta mujer y este varón que violenta a sus hijos fueron niñes, fueron adolescentes. ¿Me explico? Como que hay el corte, la fragmentación, no solo la fragmentación de las áreas de intervención del Estado o de cómo se explica en términos de fundamentos y expresiones algo, sino también en la intergeneracionalidad de la vulneración de los derechos. ¿Sí? Bien. O no sé, se los pongo por el contrario. Cuando hay personas viejas cuyos hijos no los quieren cuidar, entonces en el hospital, no sé, están internados en el hospital y nadie los cuida y hay que darles el alta y no hay quien se haga cargo de ellos. Entonces, nada, el pobre viejo lo dejan tirado. Pero hay algo que es necesario ser reconstruido. Puede ser que les hijos sean sean desamorados, pero si reconstruimos el vínculo de ese viejo con esos hijos vamos a identificar procesos que deberían haber sido trabajados porque en algún momento esos hijos tuvieron derechos vulnerados. ¿Me explico con lo que quiero decir? Bueno, es como si agregáramos una idea que que no está escrita en ningún lado, pero como cierta idea de intergeneracionalidad en la trayectoria de vulneración. Bueno, y, y digamos, esta corrección que intenta hacer el Estado sobre la vida cotidiana se hace a partir de tres elementos, va a decir Senatore. La criminalización de la pobreza, la criminalización de la protesta y la judicialización de la vida cotidiana, ¿no? Ella se centra en el proceso de judicialización de la vida cotidiana y dice, la judicialización de la vida cotidiana no se inicia en el proceso judicial. La judicialización de la vida cotidiana se inicia con la sanción moral, que serían los procesos de moralización, con la sanción moral que por la regulación de lo que es debido o indebido se pone el foco en las conductas indebidas y se desarrollan políticas sociales que
a nivel de lo individual o a nivel de lo familiar, logren recomponer y readecuar eso que es indebido, ¿no? Entonces, mientras el senatorio, por supuesto, va a decir que la familia no es natural, que ningún tipo de familia es natural, pero lo que va a traer es esta idea de que es súper importante reconstruir la vida cotidiana de la población con la que trabajamos, porque la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, por la sociedad en la que vivimos, no es una vida cotidiana individual, es una vida cotidiana familiar, ¿no? Y reconstruir la vida cotidiana familiar nos permite identificar la organización social del trabajo, no solo a escala de la sociedad toda, sino donde se inicia la división del trabajo. La primera división social del trabajo es la división sexual del trabajo en el marco de las familias y se vincula a los procesos de procreación, o sea, de reproducción biológica y social de las personas. Entonces Anatilde dice, esta división sexual del trabajo al interior de las familias, que dan la idea de que la familia es algo natural, lo que hacen es ahí donde se inicia la estereotipación de roles, en cómo se configuran las familias. Esa estereotipación de roles es lo que empieza a marcar lo debido y lo indebido, y es donde se produce ese proceso de judicialización. Una judicialización que sin llegar al sistema jurídico, por un conjunto de ideas, de adjetivaciones respecto de cómo se debe o no se debe ser buena hija, buena madre, buena esposa, buen hijo, buen padre, ¿no? Bueno, no sé qué, eh, lo que hace es tensionar el deber ser con el ser concreto. Y nosotros trabajamos con poblaciones cuyo ser concreto es absolutamente indebido. Porque ya el solo hecho de tener que transitar dispositivos del Estado para satisfacer sus necesidades muestra que no son capaces de cumplir con la obligación con la obligación que establece el sistema de necesidades, que es que cada familia se hace responsable de la reproducción de sus miembros. Y esto se permea en un conjunto de valores, de instancias de análisis, de instancias evaluativas, que ponen una sanción moral a partir de la cual se van a proyectar intervenciones. Entonces, no, bueno, no le vamos a decir, no le vamos a plantear, no le vamos a plantear a esta mamá que saque ella el turno médico, porque no lo saca, se lo sacamos nosotros. Y eso lo que hace es reforzar esta idea de sujeto pasivo al que hacía referencia Matusevicius. Estaban hablando entre ustedes y no me escucharon, ¿no? No, igual sí te escucho. Ah, ¿se entendió o más o menos? Ah, bien. Entonces, ¿qué va a decir entonces, cuál va a ser como el último elemento que nos va a traer Senatore? Senatore nos va a decir las políticas sociales, al desarrollar intervenciones individuales y familiares, o familiares, va a intervenir sobre los niños, o sobre las madres, o sobre o sobre las personas discapacitadas, o sobre los adultos mayores. Es decir, va a haber distintas políticas sociales que va a ir interviniendo sobre los distintos roles que se ocupan adentro de las familias. Y en función de ese planteo de lo debido e indebido, se van a desarrollar las intervenciones. Entonces, cuando aparece, lo que dice el senador es, cuando aparecen determinados conflictos en el orden familiar, un montón de personas se preguntan si acudir o no acudir al Estado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, si bien venimos criticando que esta idea de que el Estado es garante de derechos, el Estado tiene cristalizado derechos, pero resulta que cuando las personas llegan con un conflicto familiar a la órbita del Estado,
aparecen ciertas cuestiones, ¿no? Senatora dice, bueno, por ejemplo, entender a los trabajadores, las trabajadoras del sistema de niñez como los sacachicos, ¿sí? Cuando una mujer víctima de violencia de género va a hacer la denuncia, se le dicen, ah, no, pero si vos te vas de tu casa, haces abandono de hogar, ¿sí? Un montón de argumentos, es decir, se empiezan a suceder un montón de argumentos que lo que hacen es eh, que las personas duden si recurrir o no recurrir al ámbito del Estado, que es el ámbito que nos permite hacer públicos los problemas y sacarlos de la órbita de lo privado, ¿no? Y entonces ahí, digamos, con este proceso de intervención que va teniendo estas características, donde lo indebido y lo indebido se va a cristalizar en procedimientos adecuados o inadecuados, entendemos que empieza a suceder que hay poliintervenciones, dice Senatore, y que hay sobreintervenciones. Las poliintervenciones tienen que ver cuando hay muchos servicios sociales interviniendo sobre la misma familia y la situación no se resuelve nunca igual. Y la sobreintervención tiene que ver con esta cuestión de historicidad, de ahistoricidad. Entonces, volvemos a preguntar 20 veces lo mismo, otra vez le volvemos a preguntar a la gente y la gente ya contó 85 veces, digamos, ¿no? Y eso, digamos, lo que pone de manifiesto es la necesidad de generar intervenciones que piensen la intervención familiar desde otro lugar. Senatore dice, hay que pensar para superar la judicialización de la vida cotidiana, es decir, para superar la moralización que a nivel social genera la regulación de lo debido y lo indebido en la dinámica familiar, es necesario pensar la familia más allá de las relaciones interpersonales entre sus miembros, porque las relaciones interpersonales entre sus miembros nos dicen todo de la lógica de producción y reproducción social. Y, por otro lado, empezar a pensar cómo disputamos en el marco de nuestras funciones asignadas, si vamos a reforzar una lógica de dominación, ¿no? En el marco de las relaciones sociales, si vamos a tener una orientación que refuerce la mirada de los sectores dominantes, o vamos a pensar una intervención que refuerce las miradas desde abajo, centradas en la reproducción de la vida. ¿Se acuerdan cuando Oliva y Gardey hablaban de que asistencia, gestión y educación se polarizan entre procesos reivindicativos y procesos de dominación? Bueno, un poco es esta idea la que trae Senatore para plantear la necesidad de superar la mirada relacional en la familia. No podemos pensar que los conflictos que una familia es disfuncional porque hay conflictos entre sus integrantes. No podemos pensar siempre que es posible restituir los lazos familiares. A veces la mejor intervención es liberar de los lazos familiares a las personas con las que intervenimos. ¿Sí? Bueno, ese es un poco el planteo de Senatore. No sé si vamos. Sí, se reentendió. Vamos. El texto Sí, re complicado. Va, a mí me re costó. Acá fue re clarito. Bueno, vamos a pensar entonces si mantenemos o no mantenemos el texto para el año que viene, si les costó tanto. En Luján venimos una semana atrasados, pero en San Miguel me dijeron que también les había resultado como complejo en el sentido de desorganizado, ¿no? No porque lo que plantea sea difícil, sino como que está como mezclado. Eso me decían en San Miguel. Para ustedes sí fue complejo, digamos.